Ok. Bien, chicos. Una vez que nosotros terminamos nuestra cirugía, una vez que nosotros sacamos al paciente del quirófano, ya empieza el último periodo, ¿no? Que es el periodo postoperatorio. En sí, el periodo postoperatorio ya es el culmen, ¿no? Del cirujano cuando ya ha vencido prácticamente a la muerte, ¿no? O ya ha vencido la enfermedad que estaba pasando al paciente, ¿no? Este es un dibujito de Quino muy bonito. Entonces, ¿cómo definimos posoperatorio? Periodo que transcurre entre el final de una operación y la completa recuperación del paciente o la recuperación parcial del mismo con secuelas, ¿no? Entonces, no hablamos del periodo en el que el paciente sale de quirófano y llega a su camita. No es solo eso el posoperatorio. Es todo el proceso, ¿no? Hasta que el paciente se recupera, ¿ya? Entonces, el, el postoperatorio se clasifica en diferentes tipos, ¿no? Tenemos el postoperatorio inmediato, ¿ya? Que es desde lo que es la fase de recuperación inmediata o post-anestésica hasta que mi paciente se recupere completamente de la anestesia. El postoperatorio inmediato o fase de postoperatorio intermedio, que es, por ejemplo, el primer día después de la cirugía hasta el tercer o cuarto día, ¿ya? Y el posoperatorio tardío o fase de convalecencia ya a partir del quinto día hasta que el paciente ya se va de alta, ¿no? Entonces tenemos esas tres etapas de nuestro postoperatorio. Entonces, el posoperatorio inmediato, ¿ya? Inicia desde que el paciente es extubado, ya si se utiliza una anestesia general, y dura aproximadamente las siguientes 12 a 72 horas, ¿ya? Dependiendo del procedimiento. Por ejemplo, si es una cirugía sencilla, dura hasta 24 horas, ¿no? Otras duran menos de 12 horas, ¿ya? Depende de qué tipo de procedimiento. Si ha sido una cirugía general mayor, entonces se espera nomás, se tiene que controlar. En esta etapa, chicos, se tiene que controlar bien al paciente, todos los signos vitales, se tiene que controlar alguna alteración que pase en el paciente, todo, ¿no? Por eso generalmente cuando nosotros, después de operar a un paciente, indicamos un control posoperatorio, control de signos vitales cada 2 horas, cada 15 minutos, cada hora, depende del estado del paciente, de lo duro que ha sido el procedimiento, ¿no? Entonces, de eso se encargan, por ejemplo, los internos, ¿no? Ustedes son los que van a ver el posoperatorio de los pacientes y cuidar que no haya ninguna alteración que nos pueda alarmar, ¿no? Entonces, esto pasa desde lo que es el traslado del paciente, ¿ya? Hasta colocarlo en una posición, ¿no? En las indicaciones, cuando yo, después de operar a un paciente, tengo que dejar indicaciones posoperatorias, que son órdenes, ¿ya? Las indicaciones son órdenes que los médicos hacemos respecto a qué? Posición del paciente, respecto a si es que va a comer o no va a comer, qué controles tenemos que hacer, signos vitales, si es que hay que controlar la saturación, qué posición tiene que estar el paciente después de su cirugía, ¿no? Por ejemplo, en una posición Fowler, en un paciente que ha sido sometido a una cirugía pequeña, ¿no? Abdominal menor o una cirugía de cuello, por ejemplo. La de Trendelenburg, cuando hemos operado varices, ¿no? Para mejorar el retorno venoso. Posición de Sims, cuando el paciente se ha sometido a una operación proctológica, ¿no? Entonces nosotros ponemos las posiciones del paciente, ¿ya? Las indicaciones, como les decía, son órdenes que nosotros dejamos, ¿no? Las indicaciones tienen que ser exactas, legibles, razonables, eficaces, aplicables y convencionales, ¿no? Y esto va desde la monitorización básica, ¿no? Entonces nosotros indicamos control de signos vitales. ¿Qué tenemos que ver en los signos vitales? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, etcétera. ¿Por qué es tan importante esto? Por ejemplo, si yo he operado a un paciente con una colecistectomía, ¿ya? Y por azares del destino, el clip o la ligadura que yo le he hecho a la arteria cística, en medio de todo el movimiento, mientras yo he limpiado la cavidad o he hecho alguna maniobra,
Se ha soltado, entonces empieza a sangrar, puede haber un sangrado continuo. Entonces, los signos vitales me van a indicar eso, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante hacer esta monitorización. En cirugías muy tranquilas se hace solo una monitorización básica, pero cuando has tenido una cirugía muy tediosa, una cirugía bastante larga, ¿no? Un paciente bastante complicado, entonces tenemos que hacer revisión de la presión venosa central, la presión arterial invasiva, cosas casi de terapia intensiva, ¿no? En los cuidados generales tenemos que poner un plan de líquidos, ¿no? ¿Cuánto de suero le vamos a dar al paciente? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos líquidos tenemos que darle en 24 horas? También tenemos que hacer la medición de la cantidad de orina, si es que el paciente ha vomitado, si es que ha tenido sangrado, ¿no? Pérdidas insensibles, etcétera, ¿no? En primera, chicos, la cantidad de líquidos que nosotros damos a un paciente posoperatorio, son de 30 a 50 ml por kilogramo día, ¿ya? Esto se puede administrar de acuerdo de acuerdo a lo que podemos darle fisiológica, podemos darle solución de hija normal, solución dextrosa, depende al estado electrolítico preoperatorio. Si es un paciente que no ha tenido ninguna alteración, si es un paciente bien programado, entonces simplemente damos soluciones básicas, fisiológica y dextrosa, ¿no? Pero si es un paciente que tiene alteraciones en los electrolitos, tenemos que aumentarle, ¿qué les puedo decir? Cloruro de potasio, cloruro de sodio, etcétera, si es que tiene alguna alteración, ¿ya? Eso ya lo van a ir aprendiendo con calma, ¿no? La cuestión es que ustedes tienen que saber que yo le tengo que dar entre 30 a 50 ml por kilogramo por día a mi paciente. Por ejemplo, vámonos con un intermedio. No me gusta ser ni tan extremista, me gusta ser en la parte media, ¿no? Con 40 ml por kilogramo por día. Si yo peso 70 kilos, ¿cuánto de suero me tienen que poner en 24 horas? 7 por 4, 28. 2.800 ml de soluciones. Y aquí ya puedo mezclar, por ejemplo. Puedo ponerle fisiológico 1000, puedo ponerle dextrosa 1000 y zinc normal 800, ¿no? Eso, como les digo, depende del estado electrolítico del paciente, que van a ir aprendiéndolo. Todavía son unos polluelos que están saliendo, ¿no? Entonces van a ir aprendiendo poco a poco eso, ¿ya? Manejo hidroelectrolítico se llama, ¿ya? Durante las primeras 24 horas no se recomienda administrar potasio, pero esto es relativo, ¿no? Cuidados cardiorrespiratorios. Tenemos que revisar si es que tiene tubos, cánulas, si es que hay que hacer ejercicios respiratorios. Tenemos que ver los parámetros ventilatorios. ¿Qué pasa si mi paciente no está saturando adecuadamente oxígeno? Entonces tengo que iniciarle oxigenoterapia, tengo que darle aporte de oxígeno, ¿no? Tengo que revisar si mi paciente ha salido de cirugía con la sonda nasogástrica. Si es que su sonda nasogástrica está permeable, tengo que aspirar la sonda nasogástrica, tengo que verificar que no haya distensión abdominal en mi paciente. Es un pecado, chicos, que un paciente con sonda nasogástrica, por ejemplo, vomite, ¿no? Ningún paciente que tenga una sonda nasogástrica debería vomitar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si un paciente con zona nasogástrica vomita, entonces, uno, ese es del que le ha controlado, en este caso el interno, o la sonda está mal ubicada, pero eso también tiene que verlo el interno, entonces no se libran de eso, ¿no? La sonda vesical, tengo que revisar si es que hay orina en mi paciente. ¿Qué pasa si mi paciente no orina? Ya es una señal de alarma, ¿no ve? Entonces, tengo que revisar si es que mi paciente tiene diuresis efectiva. Si no hay diuresis efectiva, chicos, entonces, ¿qué quiere decir? Algo está pasando con los riñones o algo está pasando con la presión arterial. Si la presión arterial baja, chicos, baja la filtración glomerular, ¿no ve? Entonces, baja la cantidad de orina. Y eso es un signo indirecto de shock, ¿no? De pérdida sanguínea. ¿Ok? Bueno, tenemos que poner si es que el paciente puede movilizarse, si es
que no puede movilizarse, si es que tiene que hacer ejercicios respiratorios, si es que necesita medidas antiembólicas, por ejemplo, vendaje elástico de los miembros inferiores, si es que tiene que tener elevación de los miembros inferiores. Luego tenemos que indicar el cuidado de la herida, ¿no? Cada cuánto tiempo se va a hacer la curación de la herida operatoria, ¿no? Entonces, si es que el paciente puede bañarse o no, o si es que tenemos que hacer el cambio de las gasas, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, en los cuales tenemos que hacerles curaciones 3 a 4 veces al día, ¿no? Entonces, eso tenemos que indicar a nuestro paciente, ¿no? En heridas limpias contaminadas, de igual manera. Todo esto depende del tipo de herida que hemos tenido, ¿no? Hemos visto, hay heridas limpias, limpias contaminadas, hay heridas contaminadas y hay heridas sucias, ¿no? Entonces, depende del tipo de herida, vamos a ir poniendo nuestra indicación, ¿no? Los cuidados generales, ¿no? Los cuidados generales, ya hemos dicho, ¿no? Manejo de la dieta, los controles de los signos vitales, la movilización, la posición en la que tiene que estar, el manejo de líquidos y electrolitos, el alivio del dolor, que es súper importante. Tenemos que indicar siempre la analgesia a nuestro paciente. Todo paciente posoperado, chicos, siempre va a tener dolor. Eso es una máxima, siempre está dolorido nuestro paciente. Entonces tenemos que controlar el dolor, ¿no? El aseo dental y el baño y la deambulación temprana de nuestro paciente, ¿no? Los cuidados especiales. El cirujano, chicos, no solo maneja pacientes súper normales, nosotros también operamos paciente diabético, también operamos paciente hipertenso, entonces tenemos que dar indicaciones, por ejemplo, en los diabéticos, hacer controles de glicemia, ¿no? Cada 8 horas durante las primeras 24 horas. Si es que se quiere insulina, administrarle su insulina. Si es que hay que administrarle algún medicamento antidiabético, también, ¿no? En el caso de las hipertensiones, de igual manera, continuar con su medicación antihipertensiva, ¿no ve? Si tengo un paciente a quien le he hecho una herida, ¿no? He hecho hemostasia, pero la presión arterial es alta, entonces hay posibilidad de que pueda sangrar, entonces tengo que mantener normotenso a mi paciente, ¿no? Entonces, en cuanto al dolor, ya hemos dicho, ¿no? Hay una escala de dolor, ¿no? Ahorita también están llevando farmacología, entonces aquí tenemos que ver, clasificar los dolores, ¿no? Si es un dolor leve que puede ir con antiinflamatorios no esteroideos, si es un dolor moderado, si es que utilizo opioides menores o opioides mayores, ¿no? Depende del tipo de cirugía también, ¿no? Controlar si es que mi paciente tiene vómitos, ¿no? El paciente tiene derecho a vomitar las primeras 24 horas después de su cirugía, si es que ha sido una cirugía abdominal, ¿no? Pero si mi paciente empieza a vomitar 4, 5, 6, 7 veces después de su cirugía, hay un problema ahí, ¿no? Entonces tengo que reportarlo. Datos de infección, ¿no? Si es que tiene taquicardia, si es que mi paciente hace fiebre, eh, si es que hemos iniciado un antibiótico, si es que no hemos iniciado un antibiótico y tiene fiebre, tenemos que iniciarlo también, ¿no? Y en casos especiales, pedir exámenes de laboratorio de control, ¿no? Puede ser una hematocrita, hemoglobina, cuando pensamos que hay una hemorragia interna, ¿no? Los leucocitos, si es que nuestro paciente puede presentar una infección, un examen de orina, si es que pensamos o sospechamos una infección urinaria, una placa de tórax o un electrocardiograma, si es que tenemos alteraciones cardiopulmonares, ¿no? Y después ver el tipo de dieta, ¿no? Es sagrado, chicos, que en un posoperatorio, el primer día, nuestro paciente se queda sin dieta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no le estamos dando alimentación, ¿no? Entonces tenemos que ir disminuyendo con esto de la dieta. Y en el segundo día, tercer día, ya la vamos aumentando, ¿no? Empezamos con diferentes tipos de dietas, ¿ya? Existe la dieta hídrica, la dieta líquida completa, la dieta blanda, la blanda hipograsa, hiposódica, etc., ¿no? Bueno, el posoperatorio inmediato, ¿ya? Inicia cuando el paciente se ha recuperado del todo de su anestesia y en general se prolonga durante el tiempo que el paciente permanece internado, ¿no? El paciente poco a poco en este periodo debe recuperar todas sus funciones básicas.
y se tiene que tener los mismos cuidados generales que en la fase inmediata para prevenir futuras complicaciones. Entonces, seguimos controlando a nuestro paciente. Día que pasa, tenemos que ir viendo si es que no existe algún tipo de alteración, ¿no? Entonces, vamos controlando todo, seguimos controlando los signos vitales, controlamos que esté tolerando la dieta, controlamos que ya se esté movilizando, etcétera, ¿no? El posoperatorio tardío ya es cuando a nuestro paciente le damos el alta hospitalaria. Hay dos tipos de altas, chicos. El alta hospitalaria es cuando nosotros decimos, muy bien, señor, ya puede irse a su casa, ¿no? Pero todavía tiene sus puntos de sutura, a veces lo mandamos con un drenaje, a veces lo mandamos con, por ejemplo, con alguna pequeña infección de la herida que tenemos que ir controlando. Pero ya le damos de alta del hospital, lo estamos sacando del hospital al paciente, ¿no? Entonces, en este posoperatorio tardío, ya le damos de alta a nuestro paciente y luego los vamos citando, ¿no? Le decimos, muy bien, señor, se va a ir hoy día, pero me vas a regresar por el consultorio en 3 días más, ¿no? Entonces, en esos 3 días tenemos que seguir revisando cómo está la herida operatoria, cómo se está rehabilitando mi paciente, si ya está haciendo actividad, si está comiendo bien, si está comiendo mal, si los puntos, si tengo que retirar los puntos o si solo tengo que hacerle curaciones, etcétera, ¿no? Entonces, son periodos en los cuales yo tengo que hacer el control de mi paciente, ¿ya? Esto lo van a ver en anestesiología, chicos, solo les estoy mostrando para que ustedes tengan conocimiento. Hay escalas, ¿no? De anestesiología, en la cual el anestesiólogo se basa en esto. ¿Para qué? Para dar alta por anestesiología, ¿no? Si es que tiene movimientos, si es que la circulación no tiene algún tipo de alteración, la respiración, el nivel de conciencia del paciente y la saturación de oxígeno, ¿no? Se llama escala de Aldrete, ¿ya? Hay diferentes escalas en anestesiología que, bueno, conforme vaya pasando el tiempo van a ir aprendiendo, ¿no? Los criterios para que yo dé alta hospitalaria, ¿no? Para que el paciente se vaya a domicilio. Generalmente tener signos vitales estables, el paciente bien orientado, que tolera los líquidos, ¿no? Que puede orinar, que puede vestirse, que puede caminar sin ayuda, que solo tiene un dolor leve o moderado, que no presenta sangrados, y bueno, pues que siempre tiene que tener un familiar que lo acompañe. No puedo dar de alta a alguien que no puede tener a alguien que se haga responsable, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que esté cuidando del paciente, ¿no? Y las instrucciones posoperatorias o las indicaciones posoperatorias deben ser dadas por escrito en forma clara y sencilla, al igual que el número telefónico y un lugar y persona a quien contactar en caso de duda o urgencia, ¿no? En estos casos, a veces el cirujano tiene que dar su número de celular, pero no lo aconsejo tanto, ¿no? En nuestro medio. Bueno, pues aquí también tenemos otros tipos de escalas, ¿no? Para poder analizar. Y bueno, algunas complicaciones tardías que pueden pasar, ¿no? La apertura de la herida, ¿no? Por una sutura mala, eh, abscesos residuales, cuerpos extraños, alteraciones de la herida operatoria, eh, enfermedades como hepatitis A y B que puede adquirirlas dentro de lo que es la hospitalización, ¿no? La ictericia por cálculos, por ejemplo, en pacientes que han sido operados por vesícula biliar, a veces un calculito se escapa, ¿no? Y eso puede producir cálculos residuales, ¿no? O cuerpos extraños, ¿no? Esto ya es por iatrogenia, por mala praxis, ¿no? Gases o instrumental que se quedan dentro de la cavidad abdominal. Y bueno, pues aquí ya hablábamos de lo que es nuestro protocolo quirúrgico, ¿no? Todas las partes que tienen diagnóstico preoperatorio, la operación planeada, la realizada, el posoperatorio, la descripción, los hallazgos, el reporte de gases y compresas y incidentes, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de nuestros protocolos posoperatorios. Y bueno, pues eh, quedaríamos ahí, chicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Dudas, preguntas, comentarios al chat.
Si es que quieren, si es que son tímidos. Lo más importante, chicos, en el posoperatorio entonces es el control del estado del paciente. No puedo yo confiarme, ni puedo yo pensar que, ni por más que haya sido la cirugía más sencilla del mundo, dejar de un lado el control a mi paciente. Siempre tengo que estar pendiente de él, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande que muchas veces ustedes la van a tener que hacer, ya sea en el trabajo que realicen durante sus primeros meses o sus primeras semanas que estén ya trabajando como médicos. Entonces, siempre les va a tocar llevar un posoperatorio, ¿no? Siempre les va a llegar a tocar un paciente que sea operado recién. Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta eso, los controles que yo tengo que hacer a mi paciente, controlar el estado en el que está y tomar en cuenta señales de alarma, ¿no? Alteración en los signos vitales, alteración en la diuresis, alteraciones en la ventilación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, más que todo, este tema es para eso, para que ustedes vayan empezando a pensar que todo paciente posoperatorio merece un control posoperatorio adecuado. ¿Ya, chicos? Bien, entonces quedamos en esto. Hasta aquí, chicos, es su evaluación escrita, ¿no? La próxima semana, con la misma, con la misma hermenéutica de esta ocasión, yo les voy a programar el examen ya a las 17:45 y su examen va a durar 30 minutos, ¿ya? Entonces, son preguntas sencillas, son preguntas de las diapositivas que llevamos de las clases. Espero ya habilitar el canal, están subiendo los videos poco a poquito, entonces ya les voy a dar el link para que entren al canal de YouTube para que puedan acceder a todo lo que son las teóricas. Ok, chicos, entonces, bien, quedamos acá. Doctor, disculpa, ¿nos va a pasar las diapositivas? Claro que sí, les voy a pasar por WhatsApp, ¿no? Creo que es mucho más fácil pasarles por WhatsApp todo, ¿ya? Está Les bien, doctor. pasaría los videos, Gracias. pero es demasiado pesado también. Doctor, ¿Ya? el Word más, por favor, lo que nos sea mucho del protocolo y demás. Claro, todo les voy a pasar, chicos. Les voy a pasar protocolos para que ustedes vayan leyendo. ¿Ya? Está bien, doctor. Bien, chicos, cuídense mucho. Nos Hasta vemos. luego, doctor. Doctor, ¿va a ser Hasta luego, doctor. Se cuida. Chao,